compartirles dentro de esta serie que comenzamos el domingo pasado, que estamos viendo, de Inquebrantables, un tema que yo creo que es muy común que todos pasemos en nuestro caminar con el Señor. Y dentro de esta serie de Inquebrantables quiero compartir el tema: no te rehúses al llamado. Si yo les preguntara a ustedes qué les gustaría hacer, ¿tienen el background de Inquebrantables, chicos? Yo no se me escucha mucho, qué bueno. Si yo les dijera a ustedes qué les gustaría hacer, digo, en el buen sentido de la palabra, no vayan a darle un codazo a su esposa, porque eso no es lo que quieren hacer, ¿verdad? ¿Qué les gustaría a ustedes experimentar? ¿Qué les gustaría realmente realizar en su vida? ¿En dónde te puedes ver quizás de aquí a 10 años? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Qué te gustaría comenzar? O si te preguntaras por qué no has alcanzado lo que te propusiste quizás hace 10 años. Muchas veces lo primero que viene a nuestra mente para zafarnos de una responsabilidad es el buscar excusas. Quizás la primera excusa es simplemente no me atreví. Y yo creo sinceramente que no debe ser una excusa para los hijos de Dios. Porque una de las características que nosotros debemos de tener como hijos de Dios es que debemos de ser valientes. Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos no es para los cobardes, no es para los que no se disponen a ser arrojados, sino al contrario, son para los valientes, y solamente los valientes pueden arrebatar las cosas que el Señor tiene para nosotros. Quizás una de las excusas que también pudieras poner es que no lo hice porque no tenía recursos. No lo comencé porque nadie creyó en mi sueño, nadie creyó en lo que yo quería hacer. No continué porque pensé que ya se había pasado el tiempo. O simplemente no moví ni un dedo porque no quise. Creo que al final todos cosechamos lo que sembramos. Las consecuencias o beneficios de nuestras buenas o malas decisiones. Porque no pienses que si tú no estás decidiendo accionar, no es una mala decisión, es una mala decisión. Si tú no estás teniendo el coraje o la valentía para arrebatar el propósito que el Señor tiene para tu vida, no quiere decir yo estoy exento de cualquier situación. Otra vez se me echa un poco. Algo está pasando ahí. Pásame el otro micrófono, por favor. Si tú crees que nosotros evadimos nuestra responsabilidad al no decidir accionar, al no decidir arrojarnos a un propósito de Dios, es todo lo contrario. Hay una responsabilidad que nosotros vamos a enfrentar de un momento a otro. Siempre habrá un llamado. Y cuando estoy hablando de llamado, no estoy hablando porque a veces nosotros solamente catalogamos el llamado como un llamado al ministerio. Tenemos nosotros solamente esa etiqueta de llamado, el llamado al ministerio. Hay diferentes tipos de llamado. Un llamado a la salvación, muchas veces decimos después, mañana. Un llamado a servirle, muchas veces decimos no tengo tiempo, no tengo talento suficiente, no tengo experiencia suficiente. Un llamado a reaccionar, porque a veces también el Señor nos llama a reaccionar. Cuando dice la palabra, hey, despiértate tú que estás dormido. Despiértate y reacciona y levántate de entre los muertos. Ese es un llamado que nos está haciendo el Señor para salir quizás de una etapa de estancamiento. Ese es un llamado que el Señor nos está haciendo para un llamado a reaccionar. O un llamado a continuar y perseverar. Mantenernos en los caminos del Señor, porque a veces hay muchas situaciones que de repente nos están desviando del camino de Dios. Y el Señor nos dice, hey, te está saliendo y nos está llamando para que nosotros recuperemos el sentido y la brújula. Permíteme decirte que independientemente a todo, a quién eres, de dónde vienes,
¿Pueden bajarle un poquito el volumen, por favor? Aquí, ¿de quién eres? ¿De dónde vienes? Lo que tú creas de ti mismo o de lo que pienses cómo funciona esto, Dios tiene un plan y un propósito para ti. ¿Cuántos creen eso? Independientemente de lo que tú pienses, porque a veces nosotros tenemos nuestra propia historia. Es que el Señor no puede usarme, es que el Señor es que para esto necesito esto, es que para allá necesito allá, y nosotros fabricamos nuestra propia historia y ya tenemos nosotros hasta el fin de la historia. Y no se trata de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros digamos, es lo que el Señor tiene para ti, es lo que el Señor ha dicho para tu vida. Es el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y déjame decirte que lo que también la palabra dice, que nadie es excluido delante de Dios. Absolutamente nadie. Es entendible que a veces las situaciones de la vida pueden ahogar ese llamado, pueden postergar ese plan de parte de Dios. A veces la sobreocupación, el desinterés, el desánimo, el conformarnos con una condición, etcétera. Puede haber muchas excusas que nosotros podamos poner. Pero es mi deseo decirte hoy que nada es casualidad cuando Dios quiere hacer algo en nosotros. Y el hecho de que las cosas se hayan acomodado hasta el día de hoy para que tú estés aquí en este lugar, desde el momento que quizás el Señor hizo presencia en tu vida para que lo conocieras, desde ese momento nada fue casualidad, porque Dios tiene un plan para ti. Independientemente de dónde te haya sacado, independientemente del trasfondo, independientemente de la situación que tú estés atravesando en este momento, nada es casualidad en los caminos del Señor. Nada es casualidad. Dios tiene un plan, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de propósitos. Dios no es un Dios que dice, ay, a ver qué sale, voy a hacer esto. No, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Dios es un Dios de procesos. Él tiene un plan para nuestra vida. Y a veces nosotros nos manejamos con un cliché que ya está muy trillado, para veces para trazar algo que Dios quiere hacer ya en este momento, que a Dios le urge que tú comiences a asimilarlo en este momento. A veces nosotros nos manejamos en un cliché que decimos, todo se hará en el tiempo de Dios, todo se hará cuando la voluntad del Señor sea, todo se hará cuando Dios quiera. Y es cierto, no me malentiendas, yo entiendo que el Señor es el dueño de los tiempos. Entiendo eso. Pero dentro de las excusas que a nosotros ponemos para no buscar el plan de Dios y el propósito, nos cobijamos con ese cliché. Es que no es el tiempo de Dios, que no es la voluntad de Dios, es que no es el propósito de Dios. Y muchas veces ya está el tren delante de nosotros y Dios ha abierto la puerta del vagón para que nosotros demos el brinco. Y nosotros nos seguimos haciendo para atrás, siguiéndonos excusando con ese cliché. No es el tiempo de Dios, no es el propósito de Dios, no es la voluntad del Señor, cuando el Señor casi te está aventando a que hagas lo que Él te llamó a hacer. ¿Sí me está entendiendo? Segunda de Corintios 6:2 dice lo siguiente: pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día ¿de qué? De la salvación. El seguir postergando el plan de Dios para tu vida,
El seguir atrasando el llamado que el Señor está haciendo de diferentes áreas de tu vida donde tú necesitas definitivamente que el Señor intervenga. Puede ser un llamado a la salvación, puede ser un llamado a que tú te actives para el servicio, puede ser el llamado para un ministerio, puede ser el llamado para que tú hagas cierta cosa. El Señor muchas veces te está hablando de diferente manera y muchas veces nosotros lo seguimos atrasando, lo seguimos postergando. Y como lo dije hace un momento, para no sentirnos mal, lo seguimos cobijando con ese cliché: cuando sea el tiempo de Dios. Y el Señor nos dice: este es el día. Este es el día. Este es el día que yo te estoy dando como una oportunidad para que tú la aproveches. Nada es casualidad el hecho de que tú estés aquí en este momento. Así que este es el día. No sigamos atrasando lo que es el plan de Dios. Así que no sigamos rehusándonos a un propósito que Dios ya tiene en nuestra vida. Hoy es el día preciso que Él estableció. Nos volvemos a veces los hombres del mañana, ¿verdad? A veces nuestra esposa o nuestro esposo o nuestros hijos: ¿cuándo nos vamos a involucrar? ¿O cuándo vamos a hacer esto? ¿O cuándo vamos acá? ¿O cuándo vamos a hablarle a mi familia del plan de salvación? ¿O cuándo vamos a traer a mi papá? ¿O cuándo allá? ¿O cuándo acá? Muchas veces estamos atrasando solamente el plan que el Señor ya tiene activado. Pero en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de querer manejar las cosas a nuestro modo, no conforme a la voluntad de Dios, nosotros seguimos atrasando el plan, nosotros seguimos atrasando el día, nosotros seguimos atrasando la fecha, nosotros seguimos atrasando el llamado a la salvación, el llamado a servir, el llamado a lo que tú quieras, a ser restaurado. Muchas veces el Señor te está diciendo ahí donde tú estás sentado: es el momento que entregues tu vida al Señor. Es el momento que tú ya dejes de estar claudicando entre dos caminos y te afirmes en las cosas de Dios. Muchas veces el Señor te está llamando a que tomes una decisión definitiva si realmente quieres ver cambios. Pero es más fácil voltear nuestra mirada a otra cosa, a estar escuchando lo que el Señor nos está hablando. Aun cuando Dios nos está diciendo: hoy es el día. Déjate de cosas, hoy es el día. Tú no tienes el control de los tiempos. Dios es el que tiene el control de los tiempos. Y si el Señor te está diciendo que hoy es el día que Él dispuso para que tú tomes una decisión, creo yo que no debemos de seguirla postergando. Acompáñenme por favor al siguiente pasaje, Lucas 5, versículos 12 y 13. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Dígale a la persona que está a su lado: estoy muy contento de estar en la casa de Dios, aunque no se le note. Ríase, ríase. En una de las aldeas Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó. ¿Qué le suplicó? Señor, le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme ¿cómo? Limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo: sí quiero. Queda sano. Y al instante la lepra desapareció. Note usted esto: el leproso no le dijo al Señor: si tú quieres, permite que esta lepra deje de seguir avanzando, porque la lepra es lo que tiene, va avanzando, va avanzando. Sino al contrario, le dijo: haz un cambio constantemente en mi cuerpo, inmediatamente en mi cuerpo. Haz un cambio total en mi cuerpo. No solamente me sanes de esta enfermedad, sino límpiame cualquier rastro de ella. Y muchas veces, digo, no era el plan, ¿verdad? Pero voy a hacer un paréntesis. Al Señor tenemos que pedirle bien las cosas. Bien las cosas. Tenemos que ser explícitos cuando nosotros le estamos pidiendo al Señor: Señor, no solamente quites quizás
la piedra que está delante de mí, sino también ayuda a que mi corazón se siga inclinando a estarse tropezando constantemente. Ay, amén. ¿Verdad? Porque a veces nosotros le decimos al Señor: quita esa prueba, quita esa lucha, quita esa batalla. Pero también, Señor, ayúdame a que yo pueda tener un corazón que te agrade. Y que pueda tener el discernimiento y la sabiduría para no meterme en ese tipo de broncas, ¿verdad? Dice la palabra que el Señor, al que pide sabiduría, se la da, ¿cómo? Abundantemente y sin reproche. Así que si no eres sabio es porque no quieres. Porque el Señor la da abundantemente y no te la vende y no te reprocha. Como dije, a veces nos manejamos en ese cliché en nuestra vida diaria. Si Dios quiere en su tiempo, si Dios lo permite, voy a salir de este pozo. Si es el tiempo de Dios, voy a ponerme las pilas. En el tiempo de Dios voy a ponerme las pilas. Si es la voluntad de Dios, mis hijos van a alinearse a los caminos del Señor. Si es la voluntad de Dios. Y ciertamente creo, como lo dije hace un momento, que Dios tiene control de los tiempos. Pero a veces el Señor quiere que las cosas sucedan ya. A veces el Señor quiere que eso que tú has visto imposible, lo puedas ver posible en tu vida. A veces el Señor quiere que tú comiences a darle vuelta a la rueda, y Él te va a seguir guiándote, te va a seguir dando las fuerzas, la sabiduría que tú necesitas, pero tú tienes que comenzar a accionar dentro del propósito y del plan de Él. Y para no sentirnos mal, cuando no salen las cosas como nosotros pensábamos o queríamos que salieran, es que Dios no quiso. No era la voluntad de Dios. ¿Tú crees que las cosas buenas dentro del reino no es la voluntad de Dios? Si tú estás trabajando en algún ministerio, si tú estás desarrollando algún tipo de servicio, ¿no quiere el Señor que tú te desarrolles cada vez más y más? ¿No quiere el Señor que tú puedas seguir viendo el fruto de lo que tú estás haciendo? ¿No quiere el Señor que realmente la gente venga y que se dé cuenta de su gloria a través de lo que tú estás haciendo? Porque no eres tú, es Dios a través de lo que tú estás haciendo. Ese es el plan y el propósito de Dios. Así que no cabe en ningún momento cuando decimos nosotros: es que Dios no quiso que yo me desarrollara. Es que Dios no quiso que yo creciera en este ministerio. Es que Dios no quiso que viéramos cosas diferentes en este ministerio, cuando el Señor sí lo quiere. Cuando el Señor sí lo desea. Podemos buscar miles de excusas. Si hay algo que el Señor quiere es cambiarnos ese cliché. Que seamos violentos, que seamos arrojados, que seamos atrevidos. Mire, la gente del mundo es arrojada. La gente del mundo es atrevida allá afuera para arrebatar las cosas terrenales, para arrebatar las cosas pasajeras, para arrebatar las cosas que nos desvían del propósito de Dios. Y los hijos de Dios, los que realmente estamos en el reino del Señor, tenemos que ser mucho más valientes y arrojados para obtener las cosas que verdaderamente son valiosas y tienen un propósito eterno. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno. En este pasaje que leímos, este leproso viene a Jesús y se postra ante Él. Y déjame decirte algo, que dentro del contexto histórico en aquellos tiempos, esa enfermedad de lepra era considerada una enfermedad inmunda. Era considerada una enfermedad desechada por la sociedad. Cualquier persona que tenía lepra inmediatamente era marginada a vivir en las orillas de la ciudad. Y se tomaban medidas preventivas para esos leprosos. Dicen los historiadores que los leprosos tenían la obligación de tener una campanita ya fuera en el cuello o en su cintura amarrada. De tal manera que las personas que circulaban por la ciudad, si veían a esos leprosos, los iban a escuchar primero.
y se iban a apartar de ellos. Así que los leprosos no podían tener comunidad dentro de la sociedad, no podían meterse dentro de la sociedad, tenían que acatarse a las medidas que habían de prevención que habían tomado para vivir en la orilla. ¿Por qué? Porque era considerada una enfermedad inmunda. Lo cual nos quiere decir que cuando este leproso se presentó delante de Jesús, ya tuvo una actitud ahí de valentía y de arrojo. Así que ese leproso tuvo que arriesgarse y accionar para venir ante el Señor, para venir a ese llamado de ser sano en ese momento y de ser salvo en ese momento. El venir ante el Señor a encontrar, a buscar tu llamado, te va a demandar pagar un precio, te va a demandar pagar un sacrificio, te va a demandar pagar una entrega total. Y a veces nosotros no queremos salir de esa área de confort. A veces decimos, estoy muy a gusto así, haciendo lo que estoy haciendo. Estoy muy a gusto así, sin meterme en problemas de responsabilidad delante de Dios. Y el Señor muchas veces nos quiere mostrar de que cuando nosotros nos atrevemos a salir de esa área de confort, es cuando vamos a poder ver cosas diferentes. Cuando atrevemos a salirnos de esa rutina, cuando nos atrevemos a salir de una vida mecánica sin sentido, es cuando vamos a ver cosas diferentes. Y lo decía el domingo pasado, a veces hasta nuestra adoración es una adoración rutinaria. A veces hasta nuestra adoración es una adoración mecánica. Y si nosotros realmente queremos ver el efecto de una adoración que el Señor pide, porque la palabra dice, tales adoradores yo pido, yo ando buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Cuando realmente nuestro espíritu se conecta con el Señor a través de la adoración y comienza a emerger una adoración diferente, comenzamos a adorar al Señor como Él se merece, como Él lo pide, empezamos a ver cosas diferentes. La rutina, la mecánica, el estancamiento, lo mismo de siempre, nunca nos va a llevar a ver cosas diferentes. Pero esa decisión no la tiene nadie más que tú. No depende de un programa eclesiástico, no depende de lo bonito que esté la música, no depende de las luces, no depende de las pantallas, no depende de la pintura de la iglesia, depende de lo que nosotros tenemos adentro. Una actitud de riesgo, una actitud de querer salir de un estancamiento, una actitud de querer hacer la voluntad de Dios, una actitud de buscar algo más de lo que hemos experimentado hasta el día de hoy. Y yo me imagino que ese leproso pudo haber tomado la decisión de seguir recluido y marginado en las orillas de esa ciudad. Por lo menos aquí estoy seguro, porque yo sé que por lo menos aquí me avientan pan, porque en aquel tiempo todas las ciudades eran amuralladas. Así que esos leprosos estaban marginados a vivir al otro lado de la muralla. Y yo me imagino que por compasión algunas personas les aventaban comida. Y quizás ese leproso hubiera dicho, aquí por lo menos me avientan comida, aunque estoy marginado, aunque estoy aislado, aunque sigo batallando con mi enfermedad. Pero como lo dije hace un momento, no es la voluntad de Dios que vivamos así. No es la voluntad de Dios que tú digas, pues por lo menos vengo a la iglesia, pues por lo menos no estoy tan peor como otros. Pues por lo menos estoy haciendo esto. Pues por lo menos no me porto mal como fulanito de tal. Y a veces buscamos miles de excusas para justificar una condición que no es la voluntad de Dios. Amén. Pero para poder experimentar cosas mejores, para poder experimentar cosas mayores, para poder experimentar la voluntad de Dios, tú tienes que romper riesgos. Tú tienes que animar a saltarte esa muralla y meterte y buscar al Señor. Aunque te diga,
le decían a ellos: tienen que mantenerse aquí, tienen que estar aquí, tienen que estar allá, tienen que estar acullá. Tomó el riesgo y se puso delante de Jesús. Y cuando se puso delante de Jesús, le dijo: si quieres, puedes sanarme, y si quieres, puedes hacerme limpio completamente. Y se postró delante del Señor, porque esa es la única esperanza que él tenía para poder salir de su situación. El hecho que el Señor se haga presente hoy y que te diga: hoy es el día en que tú tienes que decidir, hoy es el día en que tú tienes que reaccionar, hoy es el día en que tú tienes que entregar tu vida completa a mí, hoy es el día en que tienes que tomar una decisión de servirme con todo tu corazón. Hoy es el día, no es casualidad, porque como lo dijimos hace un momento, hoy es el día que el Señor ha establecido para la salvación tuya. Amén. Así que ese leproso tuvo que arriesgarse, pagar el precio. Irónicamente, hay quienes queremos ver cambios, queremos avanzar, deseamos desarrollarnos, deseamos ver cosas nuevas, pero no estamos dispuestos a hacer ningún sacrificio para ello. No queremos soltar una relación tóxica, dañina, aun cuando nos estamos dando cuenta de que esa es la causa por lo cual no estamos nosotros avanzando dentro de los planes de Dios. Queremos seguir avanzando aún con ese lastre. No queremos disciplinarnos ni cambiar hábitos, pero queremos que el Señor se revele y que nos dé sabiduría. Queremos salir de deudas, pero sin dejar de gastar alocadamente. Ay, amén. Señor, hazme libre, por favor, de esta crisis de deuda, de esta situación económica que estoy pasando. Y el Señor te dice: ¿sabes qué? Tienes que tomar precaución en gastar sabiamente, y yo te voy a sacar. No, sin que me quites ni un quinto, sin que me quites el privilegio de estar gastando en lo que a mí me dé la gana. Así no opera el Señor. Amén. Queremos una familia sólida, pero sin invertir nada en ello. Tú tienes que hacer algo de tu parte si realmente quieres tener una familia saludable, quieres tener hijos firmes en los caminos del Señor, quieres tener un matrimonio sólido. Eso te va a costar, pero realmente tenemos que tener el deseo de invertir en ello. Queremos una vida cristiana plena y con un sentido de propósito, pero no nos atrevemos a buscar ese propósito y a buscar ese plan. Encontrar tu propósito, buscar tu llamado, corretear el plan de Dios para tu vida, te va a costar algo. Te va a demandar un sacrificio, te va a demandar acción. Porque tú no puedes decir: yo quiero que me caiga todo aquí cruzado de brazos. Todas las bendiciones que el Señor tiene para mi vida, que me caigan aquí sin mover un dedo. Que mis hijos estén en los caminos del Señor, aun cuando yo no los instruya en esos caminos. Es una falacia, una fantasía y una gran mentira. Si realmente nosotros queremos ver la bendición del Señor, si realmente nosotros queremos ver los beneficios de Él, nosotros tenemos que estar dispuestos a accionar y a salir de un estado, de una condición que no es la voluntad de Dios. Este leproso ya había hecho su parte, tomó sus riesgos, saltó esa barda, se postró ante Jesús y le dijo: si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Y aquí obviamente está denotando el que él conocía la soberanía de Dios. Sabía que de antemano que él tiene el poder para sacarlo de esa condición y de esa situación. Y eso es muy importante, iglesia, porque nosotros no podemos venir delante de Dios y pedirle cuando en nuestro corazón todavía hay duda. Bueno, voy a ir porque mi esposa me está diciendo, pero yo creo que no voy a poder salir de esta condición. Mira lo que dice Hebreos.
Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Amén. Bienvenido, chavalón. Debemos de creer que Él existe. Anticipadamente, cuando nosotros venimos delante de Dios, debemos de creer de que Él es poderoso para hacer cualquier situación con nosotros, sacarnos de cualquier condición que nosotros estemos atravesando. Anticipadamente nosotros debemos de creer que Él es poderoso para hacerlo. Porque cuando nosotros venimos delante de Él, creyendo anticipadamente de que Él tiene esa soberanía y ese poder absoluto, le estamos dando la gloria y la honra a Él. Independientemente de la condición en que yo venga. Señor, yo vengo delante de ti. ¿Por qué? Porque yo sé que tú eres el único que puede sacarme de esa situación. Señor, yo vengo delante de ti porque reconozco que tú eres soberano y que tú eres poderoso y que tienes control de cualquier situación y eres el único que puede ponerme en una diferente situación. Él es poderoso, Él es soberano, pero nosotros tenemos que venir delante de Él anticipadamente creyendo esa soberanía. Tenemos que venir confiados, ciertamente, pero también tenemos que venir enteramente conviccionados. Efesios 3:20 dice lo siguiente. En la versión Reina Valera dice: y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más grande y abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así dice la Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Esa es la fe. Esa es la fe. Como lo dijimos hace un momento, sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando nosotros venimos a Él, tenemos que creer anticipadamente de que Él es real, de que Él es poderoso, de que Él es soberano para cambiar cualquier situación. Jesús, al ver la actitud de ese leproso, y con esto termino, al ver la actitud de alguien que decidió accionar, tomar riesgos, que corrió y vino ante Él, que tuvo iniciativa, pero sobre todo al ver su fe y creer que Él podía hacer un cambio en él, le dijo: sí quiero, sí quiero. Señor, si tú puedes sanarme de esto, si tú puedes hacerme limpio, si lo quieres, lo puedes hacer. Estaba convencido de que el que tenía enfrente era la única esperanza y respuesta para su situación. Estaba convencido y tenía fe totalmente en esa persona que estaba enfrente de él. Y el Señor, conmovido de esa actitud, el Señor conmovido al verlo ahí postrado y teniendo fe en él completamente, le dijo: sí quiero sacarte de esa situación, sí quiero sacarte de esa condición. Pero es decisión de nosotros. Mira, lo primero que ve el Señor cuando nosotros venimos delante de Él es ver nuestro corazón. La gente mira lo de afuera, dice la palabra, pero Dios mira lo de adentro. Y yo pudiera estar aquí con el Señor y estarme deshaciendo, y el Señor puede ver una alabanza incorrecta o mal dirigida o no sana delante de Él. Mal motivada, falsa. Y lo que el Señor quiere es ver nuestro corazón.
sacarnos de cualquier situación o de cualquier condición. ¿Tú crees que el Señor no quiere a tu familia? Claro que la quiere. ¿Tú crees que el Señor no quiere a tus hijos? Claro que los ama, ama a tus hijos. ¿Tú crees que el Señor no quiere que tú te desarrolles? Claro que quiere que tú te desarrolles. Dios quiere que tú le encuentres un propósito a tu vida, un sentido a tu vida. Pero por lo menos el Señor quiere que tú tomes riesgos. Por lo menos el Señor quiere que tú te atrevas a venir delante de Él. Por lo menos el Señor quiere que tú te atrevas a salir de un área de confort, que reacciones y que digas: esto no es todo para mí, esto no es todo el plan de Dios para mí, yo sé que hay más. Esta rutina que yo me he fabricado, esta mecánica que yo he fabricado en mi vida cristiana, esta manera de llevar mi vida cristiana, no es lo que el Señor tiene para mí. Y el Señor te dice: estaba esperando que reaccionaras, estaba esperando que no te conformaras con eso, estaba esperando que tú vinieras a buscarme, porque es cierto, yo tengo mucho más cosas para ti. Es cierto, yo tengo un plan mucho más grande de que el que has experimentado hasta hoy para ti. Pero nosotros tenemos que accionar. Nosotros tenemos que venir delante de Él y buscarlo. Y decirle al Señor: Señor, si quieres, si puedes, porque yo sé que puedes, porque eres soberano, porque eres poderoso, puedes hacer esto conmigo, puedes hacer esto con mi familia, puedes hacer esto con mis hijos, puedes hacer esto con el llamado que tú has puesto en mi corazón. Y el Señor te va a decir: porque he visto tu corazón, lo quiero hacer. Porque he visto tu motivación, lo quiero hacer. Porque he visto realmente un sentido de no quererte conformar con lo que has experimentado hasta hoy, lo quiero hacer. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies, por favor. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer todas las cosas posibles? Y mucha gente está desmotivada en su matrimonio, en su vida cristiana. Está desmotivada porque ya no tiene una esperanza. Tengo 20 años batallando en este matrimonio y no ha habido cambios. Y estoy en un matrimonio donde es una batalla constante, una lucha constante, un desgaste constante. Tú puedes decidir si seguir creyendo que ese es el propósito de Dios o buscar el plan perfecto de Dios para tu vida. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Quién lo sabe? El Señor. Son planes de bien y no de mal. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de darnos un futuro y una esperanza. Con ese propósito. Ay, Señor, qué bueno que me concediste el deseo de tener en Corvette del año. Pero una pregunta: ¿ese Corvette te da un futuro y una esperanza delante de Dios? No. Quizás el Señor te concedió un deseo de tu corazón, y qué bueno, gracias a Dios por eso. Pero eso no te da un futuro y una esperanza. Señor, la casa que yo quería de mis sueños, mi Dios, de 10 recámaras, de 2 salas. Gracias, Señor, qué bueno que te lo concedió. Qué bueno, dale gracias a Dios por eso. Pero eso no te da un futuro y una esperanza. Los propósitos de Dios son eternos para nosotros. Los propósitos de Dios van más allá que los beneficios que nosotros podamos ver
en cuanto a las bendiciones terrenales, que gracias a Dios por ello, gracias a Dios por ello. El propósito de Dios es que tú le veas un sentido a tu vida, del por qué Él te ha hecho salvo, por qué te salvó, por qué estás aquí. Hay un futuro y una esperanza dentro de esos planes. Y aunque tú estés volteando para otros lados, déjame decirte que el Señor te está hablando a ti en esta mañana. A veces volteamos y ¿a quién estará hablando el Señor? ¿A quién estará hablando Dios? El día es para ti. Es para ti el día de salvación. Es para ti el día de tomar una decisión. Es para ti que tú estás escuchando este mensaje. Voy a dar un tiempo para altar. Voy a pedir a los líderes que se encuentran en casa que por favor me ayuden, porque yo quisiera ministrar en esta mañana a cada una de las personas que vengan a este lugar. Yo sé que Dios nos está hablando. Nos está hablando a no conformarnos con más de lo mismo. Nos está hablando para poder seguirlo buscando en sus caminos y en sus propósitos. Yo sé que el Señor nos está hablando para eso. Pero yo quiero escuchar delante de Dios que me diga: sí quiero. Quiero que tú experimentes cosas mejores. Sí quiero. Quiero que tú me conozcas realmente como soy. Sí quiero. Quiero que tú experimentes una verdadera relación conmigo. Sí quiero. No quiero que tu vida se conforme solamente a una religión, sino a una relación conmigo. Sí quiero. ¿Tú quieres escuchar ese sí quiero de parte de Dios para ti? Yo te invito a que pases por favor unos minutos al altar y ven delante de Él.